tener un sesgo en cuanto a que si lo recto es la derecha o lo recto es la izquierda, hablando pues de lo que está sucediendo en nuestra nación, ¿cierto? Porque como yo le estaba compartiendo a alguien de mi familia, el ser humano es tan insatisfecho, que si hoy por hoy cada ciudadano de nuestro país, escuche esto, voy a exagerar una cantidad, pero no les estoy diciendo mentiras. Si cada una de las personas, de los ciudadanos de este país, recibieran 10 millones de pesos mensuales de regalo de parte del gobierno, el otro año habrían protestas porque no reciben 20. Es así de sencillo. Pero ¿y cuál es la razón de eso? La razón de eso es que nuestra naturaleza caída, insatisfecha, al hombre no le sirve una mujer, necesita dos, y cuando tiene dos no le sirven dos, necesita tres. ¿Sí? El hombre está en una congregación de sana doctrina, está fundamentado, está recibiendo la palabra de Dios y no le sirve el pastor, no le sirve el ministro, no le sirve el del lado, no le sirve el auditorio, necesita algo mucho mejor. ¿Sí? El ser humano está en Colombia y no le sirve porque Colombia es un país de tercer mundo y se va para los Estados Unidos o para Europa, se va para allá con la bendición de Dios y siente que tampoco se siente satisfecho. ¿Sí? Entonces, por naturaleza somos insatisfechos. Hoy el gobierno decide entregarle todo al pueblo lo que quiere y no le va a gustar tampoco. No le va a gustar tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado porque siempre se ha extendido a través de la historia un dicho que es una herejía y es decir que la voz del pueblo es la voz de Dios. No, la voz de Dios es la voz de Dios. ¿Sí? La voz de Dios es la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, porque si la voz del pueblo fuera la voz de Dios, entonces, bueno, ¿qué podríamos decir? Que el pueblo, cuando se les presentó a Barrabás y a Jesús, dijeron de Jesús que lo crucificaran, ¿cierto? Entonces, realmente, no la posición de la posición de la iglesia es predicar el evangelio y orar por los unos y por los otros. Punto. No hay más, no hay más. La iglesia de Cristo no tiene colores políticos. Que dentro del cuerpo de Cristo salgan hombres que se perfilen para hacer política rectamente, eso es otra cosa. Pero la iglesia no debería ejercer o tener mezclas, ¿sí? Tener colores, no. La iglesia simplemente está ceñida a la palabra de Dios. Dios es nuestro Señor y obviamente nosotros tenemos gobernantes que están por encima de nosotros, que independientemente de que nos gusten, y algunos, como en mi caso, no nos gustan, aún debemos orar por ellos y clamar por ellos, ¿cierto? Porque es la única condición que tenemos para vivir quieta y reposadamente. No es más, no es más. Necesitamos que los que tiran piedra y los que reciben piedra, todos se vuelvan al Señor. Pero bueno, dado que eso es una imposibilidad a la luz de la Biblia, no todos van a volver al Señor, pero necesitamos que la gente por lo menos tenga la conciencia de Dios y teman el nombre del Señor. Eso es lo más importante. Y en esos tiempos de literalmente escasez, bueno, mire que Dios ha sido tan bueno que en medio de que se cierran las vías y empiezan a escasear cosas, se han quitado las restricciones para que el pueblo de Dios vuelva a reunirse. Mire qué tal, ¿sí? Que el Señor siempre trae respiro por algún lado. Entonces, para que nos podamos reunir, orar, bueno, ya que mañana nos podemos congregar, que la gente se movilice, ¿cierto? Estamos hablando de movilizaciones, movilicémonos a congregar, movilicemos a congregarnos, que el miércoles sea como el domingo, o el domingo sea como el miércoles, va a la misma cantidad de gente, busquemos al Señor, oremos juntos, adoremos juntos, aclamemos al Señor juntos. Es así de sencillo, no hay razones. Yo le compartí a alguien también, que entonces, ¿qué piensa de las manifestaciones? Yo le decía, ¿usted quiere realmente, entre comillas, rebelarse al sistema? ¿Quiere rebelarse al sistema? Realmente. Entonces, venga el Evangelio y predique el Evangelio. El Evangelio es antisistema. El Evangelio es contracultura, realmente. ¿Cierto? Esa debe ser nuestra posición. Entonces vamos a perseverar y a seguir adelante. ¿Y qué más que con este tema tan especial? Bueno, todos los temas han sido muy especiales, pero con este tema que proclama el señorío de quien gobierna todas las cosas. ¿Sí? En esto, y empezamos a entrar en el tema, Jesucristo de ninguna forma fue un líder común, ¿sí? No es un líder normal, no existe, yo en estos días, a ver, esto les va a parecer rarísimo,
Una de estas noches me fui a orar y le dije al Señor que bueno, que iba a intentar orar a los que creen que de pronto tenían algún tipo de razón para que los hombres le rindieran adoración. Entonces yo intenté, ¿qué tal si voy a orar a Mahoma? Y entonces cuando fui a hacer el intento, creo que no pasé 2 segundos porque decía yo, bueno, ¿y yo cómo puedo orar a un muerto? Por ejemplo, ¿cierto? Lo mismo intenté yo, bueno, ¿y cómo fuera si yo pudiera orarle a Buda, que además Buda era un ateo? ¿Cierto? Buda era ateo. O por ejemplo, si yo fuera a intentar hacer algún tipo de ritual espiritual con respecto a Hare Krishna y no tenía ninguna razón, porque al final todos ellos ya habían perecido, ¿cierto? No estaban más que la memoria colectiva de los hombres, pero no habían trascendido más allá que tenían unas filosofías, un tipo de pensamiento y cosas, pero que de ahí no pasaban y no propiciaban la salvación del hombre. Pero cuando usted entonces conscientemente se acerca al Señor Jesucristo, la experiencia no es la misma. Porque estamos hablando de un Dios vivo, vivo, de un ser completamente vivo, ¿cierto? Y que no está vivo después de la resurrección. No está vivo después de la resurrección o no habita la eternidad después de la resurrección, sino que Jesucristo es y ha sido el mismo desde siempre y para siempre. Y aquí viene una expresión, desde la eternidad pasada, ¿sí? No que en la eternidad haya pasado, presente y futuro, ¿sí? Porque recuerde que la diferencia de la eternidad con respecto a nosotros como creación es que en la eternidad no rigen ni el tiempo ni el espacio, ni el tiempo ni el espacio, ¿sí? Pero es una forma de decir que aún antes de la creación de todas las cosas, el Señor ya era, ¿sí? El Señor ya era. Entonces, ¿qué tal si empezamos a examinar aquí la cartilla? Recuerde que al examinar la cartilla vamos hablando entre el audio y la cartilla. Mire lo que dice aquí Juan capítulo 1, que aunque dice que es para memorizar, y bueno, de hecho, ese es el trabajo que vamos a seguir haciendo, de ir memorizando. Igual lo vamos a leer, porque este pasaje tiene una particularidad. No tanto el pasaje, digamos que alrededor de este pasaje se han suscitado o han aparecido algunas particularidades. Escuche esto. Dice, en el principio, ¿sí? Era el verbo, o existía el verbo. Está hablando del principio de todas las cosas, el principio de la creación. Dice Jorge y hermano Robin y la hermana Alba, bienvenidos. Dice, en el principio existía el verbo. Y el verbo, o en otros términos, en un término griego, es el logos, ¿sí? En castellano podríamos decir, y la palabra, ¿sí? En el principio existía la palabra, o el logos, y la palabra estaba con Dios, y la palabra, o el verbo, o el logos, era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Evidentemente este pasaje está haciendo alusión aquí a Jesús, ¿sí? A Jesucristo. Leamos un poquito lo que está aquí en esta parte gris y ya desglosamos un poquitico ese versículo 1. Dice, Jesucristo es la figura central de toda la historia de la humanidad. Nunca ha habido nadie como él. Él fue considerado como un gran maestro. Recuerdan que estuvimos compartiendo el domingo anterior, bueno, para los que estuvieron en ese culto acerca de Nicodemo. ¿Sí? Nicodemo era uno de los hombres que así mismo veían a Jesús. Lo veían no como Dios, sino que lo veían como un gran maestro, un líder religioso, un profeta, el Hijo de Dios, hasta como Dios mismo. Las declaraciones que él hizo, así como aquellas que otras personas han hecho sobre él, lo han impulsado al centro de controversias interminables a lo largo de la historia. Poncio Pilato formuló la interrogante perfectamente cuando preguntó, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Antes de que usted pueda responder esa pregunta, usted debe primero entender quién es Jesús. Esta lección le presentará a Jesús.
Entonces empecemos a explicar eso. ¿Quién es Jesús? Y aquí entonces vamos con un término que ya hemos hablado sobremanera en otros espacios y en otros momentos, pero que está bien reiterarlo. Y es el término exégesis. Exégesis. Recuerde que la palabra exégesis tiene como sinónimo un término y es la palabra extraer o sacar de adentro hacia afuera. La palabra exégesis significa entonces, sin H, exégesis, significa extraer o sacar de adentro hacia afuera. ¿Sí? Podríamos decirlo también que es mostrar, es sacar del lugar secreto a la luz, ¿sí? Y ese es el trabajo que hacemos o que hacen ustedes los predicadores, ¿sí? De venir a las escrituras, extraer entonces el mensaje que está dentro de la palabra de Dios, a estudiarla, meditarla, interpretarla y sacarla a la luz al conocimiento público. Entonces, a partir de eso, entendemos que Jesús es la exégesis del Padre. En otras palabras, que Jesucristo mismo estaba, entre comillas, escondido en todas las letras del antiguo pacto, ¿sí? Ya habíamos dicho que, por ejemplo, entre los profetas había sido anunciado, que entre la ley había sido prometido, por ejemplo, que habían experiencias en otro tiempo que mostraban que Jesucristo era una promesa que estaba por venir, pero que ya ahora en el tiempo de los evangelios, en este tiempo de la gracia, bueno, digamos todavía en el tiempo de la ley, previo al tiempo de la gracia, entonces el Padre le pareció que justamente en ese tiempo el Jesucristo que estaba entre las letras apareciera, saliera, llamémoslo entre comillas, del secreto y saliera a la luz. Jesucristo en la carne, el verbo, la palabra, el logos, no es más que la explicación y la muestra, el hecho de todo lo que la ley ya había explicado en otro momento. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. De eso entonces se trata. Ahora, no siempre, escuche esto, no siempre se concibió la idea de que Jesucristo fuera Dios. Es decir, la iglesia a la luz de la palabra ha concebido que esta es una verdad absoluta e irrefutable. Sin embargo, alrededor de esto, se tejieron una cantidad de conjeturas y de herejías. ¿Sí? Pareció muy especial cuando, bueno, escuchando el audio, John MacArthur haciendo pues toda una, o exponiendo todo un contexto histórico de cuál fue la razón por la que se escribió, bueno, se escribió la carta a los Colosenses, específicamente esos 3 primeros capítulos, habla de que en ese tiempo se estaban tejiendo herejías y se estaba diciendo que Jesucristo propiamente no era Dios, sino que era una emanación de parte de Dios. No sé si ustedes escucharon ese pedazo. ¿Sí? Era como una emanación espiritual, pero que no significaba que Él era Dios, ¿cierto? Entonces, la iglesia, o la primera iglesia, la iglesia del primer tiempo, o la iglesia del primer siglo, o la iglesia original, podemos decirlo también de esa manera, estaba luchando entonces con diferentes grupos que estaban tejiendo diferentes herejías, ¿sí? Alrededor de los nuevos creyentes. Uno de ellos, los judíos, ¿cierto? Los mismos judíos, los judíos ortodoxos no nacidos de nuevo, los judíos no creyentes que entonces simplemente estaban diciendo que este grupo, que la iglesia era una secta, ¿sí? Era una secta. De hecho, a Jesucristo mismo cuando estaba en la tierra, los mismos judíos lo estaban acusando de blasfemo. Pero ¿cuál era la razón para acusar a Jesús de blasfemo? Y voy a este punto porque el centro de lo que vamos a hablar es tratar de demostrar, bueno, no de demostrarnos a nosotros, pero de exponer, bueno, ya la lección lo ha hecho, de que Jesucristo no simplemente es nuestro Salvador, sino que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. No es un Dios. Jesucristo es Dios, creador de los cielos
y de la tierra. Entonces, uno de los puntos, yo le voy a pedir que mire, vuelvo y le digo, esto es simplemente introductorio porque ahorita ya vamos a participar todos. Vamos a mirar un pasaje en el Evangelio de Juan. Usted que tiene su Biblia por ahí, Evangelio de Juan capítulo 5. De hecho, antes de mirar ese Juan 5, vamos a mirar Juan 10:33. Mire lo que dice Juan 10:33. De hecho, miremoslo desde el versículo 31 para contextualizar un poquitico. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras. O sea, lo de tirar piedras no es de ahora, ¿sí? Para que no se sorprenda. Esto fue de siempre, esto fue de siempre, ¿sí? Mire, ahora dirán que hay que tirar piedra porque es bíblico, ¿sí? Ahora cogemos la escritura, las torcemos, que esa es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y mira el versículo 33 que la clave. Le respondieron quiénes. Mire que los judíos en este versículo 33 le van a exponer a Jesús la acusación y cuál era su concepción doctrinal. Mire, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Tú siendo hombre te haces Dios. Vamos a ampliar un poquito ese concepto y ahí sí miremos Juan capítulo 5. En el versículo 18. Dice, por esto, sí, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En otras palabras, la concepción doctrinal por tradición de los judíos es que el Hijo de Dios era igual a Dios. No era un ser diferente a Dios. Como lo explicamos un poco hace 8 días. Que aunque aquí van a términos complicados, es un término que no he explorado mucho, pero se los voy a ampliar así. Y usted va a decir de qué me está hablando, pero como de esto se trata de profundizar, escuche esto, que aunque económicamente el hijo y el padre sean diferentes, ontológicamente son iguales. Y usted dirá, no, ahora sí, vamos a tirar piedra porque no entendimos. En otras palabras, en Santa Rosa, hermano Wilson, que aunque en funciones el padre y el hijo sean diferentes, en funciones, en esencia, en su ser, son iguales. El Padre y el Hijo, en su ser, en la misma sustancia, son iguales junto con el Espíritu Santo. Además, no vamos a profundizar en el Espíritu Santo porque esto será algo dentro de 2 clases, creo. El Padre y el Hijo son Dios, pero que el Padre y el Hijo en cuanto a sus funciones son distintos, es decir, operan de una manera diferente dentro del proceso de la creación, así mismo como en el proceso de redención. Pero Jesucristo es Dios.
Y los judíos entonces iban a apedrear y querían matar a Jesús porque Jesús decía, yo soy hijo de Dios, yo soy el unigénito de Dios, el unigénito de Dios. ¿Sí? Entonces decían, cuando usted dice que es el hijo de Dios, está diciendo que usted es igual a Dios. Pero entonces claramente acusaban a Jesús de blasfemo. Los grupos entonces posteriores, inclusive el mismo Pablo, siendo un fariseo, ¿sí? En otro tiempo Saulo acusaba también a la iglesia de ser una secta y de ser un grupo hereje, ¿sí? Y que tuvo que venir a un encuentro cara a cara con el Señor para que su corazón y su mente fueran transformadas, sus ojos fueran abiertos y él pudiera ver realmente a quién era quien estaba persiguiendo, ¿sí? No solamente verle, ¿cierto? Simplemente como una experiencia visual, sino verle es que le fuera iluminado, le fuera revelado el Cristo. A eso es lo que yo me refiero. Dijimos también entonces, lo estaba diciendo John MacArthur en el audio, ya lo repetimos aquí rápido, que habían entonces grupos que decían que Jesucristo no era Dios, simplemente que era ¿una qué? Una inmanencia. ¿Fue que dije? ¿Cuál es el término? Lo acabo de olvidar. Emanación. Emanación. Gracias. ¿Quién fue? ¿Elizabeth? ¿Uzma? ¿Melena? No sé quién lo dijo, pero muchas gracias. Una emanación. Una emanación. ¿Sí? Muñeca. Pequeña. Ella Lo fue la que dijo le su respondió. esposita. ¿Cierto? Mi esposa iba a hablar y no. Lo que pasa es que no estamos juntos. Bueno, estamos en la misma casa, pero no Ella estamos juntos. dijo, Es que ella fue la que habló, ella fue la que habló. Hombre, jugando con la comida. Jugando con la comida hasta ahora. Y yo diciendo que fue Aquí Jorge, era que Elizabeth, lechera. que Milena. Listo. Entonces, alguien que tenga por ahí para que me lo manden en un domicilio, por favor, si es tan amable. ¿Sí? Porque bueno, esto me puso maluco. Seguimos, seguimos. Entonces, que era una emanación. Pero mire esto. No solamente que había que lidiar, bueno, inclusive, no solamente con los judíos ortodoxos, sino con los cristianos judaizantes, que decían que no, a ver, bueno, sí, muy bonito Cristo, muy bonita la iglesia, muy chévere todo, pero es necesario que guardemos el día de reposo y que nos circuncidemos, ¿cierto? Cuando ellos hablaban de ese tipo de cosas, se está agrediendo algo de lo cual John MacArthur hacía exposición en el audio, y es que Jesucristo es la plenitud de todas las cosas y Jesucristo es suficiente. Cuando Jesús en la cruz, justo antes de morir, dijo que todo había sido hecho, ¿sí? Que todo se había cumplido, hay una palabra griega, a ver si la recuerdo, y es la palabra teteles. Uy, déjeme, yo la busco acá para decírselas correctamente. Y mientras buscamos aquí el término, lo que la palabra dice es consumado es decir, todas las demandas de la ley, todas las exigencias de la ley ya habían sido cumplidas en Cristo y a partir de ahí abolidas en Cristo. ¿Sí? Así que ya no era necesario guardar ni días de reposo, no era necesario celebrar cualquier tipo de festividades religiosas, ya no era necesario la circuncisión porque la fe en Cristo hacía que todo eso ya fuera cumplido. ¿Sí? Déjeme que estoy buscando por aquí el término. Listo. El término en griego es tetelestai, tetelestai, ¿sí? Ese es un término en griego que significa consumado es. Ese fue el término que posiblemente, bueno, no sabemos si fue en griego que nuestro Señor Jesucristo lo pronunció, entonces fue ese término, tetelestai, ¿sí? Que significa consumado es. Ahora, la iglesia primitiva o la primera iglesia también tenía que lidiar con un grupo, que además esos grupos siguen vigentes hoy, ¿sí? Cuando usted empieza a leer las cartas de Juan, se da cuenta que Juan está haciendo exhortaciones a la iglesia, ¿sí? Por causa de la perpetración de doctrinas
erradas o de herejías. Y el grupo contra el que se estaba luchando en ese tiempo era el agnosticismo. Agnosticismo. El agnosticismo no es ateísmo. El agnosticismo sugieren que puede haber un Dios. Sugieren que puede haber un Dios, ¿sí? Pero ellos asumen que el acercamiento a Dios se da a través de un conocimiento netamente intelectual. Intelectual. Es la forma de conocer a Dios, según ellos. No aceptan ningún tipo de otra experiencia. De hecho, ¿sí? Por ahí mismo en Juan, el Espíritu Santo, bueno, a través del autor o a través del escritor, dice que, voy a parafrasear un poco, que quien confiese que Jesucristo ha venido en carne, en él está el Espíritu de Dios, que quien no confiese que Jesucristo haya venido en carne, en él está operando el Espíritu del Anticristo. ¿Por qué? Porque los agnósticos decían que la materia era mala, estaba contaminada, que por esa razón Dios, siendo santo y siendo bueno, no podía de ninguna forma habitar en la carne. Así que la encarnación de Cristo no era más que una ilusión. Eso es lo que ellos decían. Así que cuando ellos asumían que lo que los apóstoles habían visto o habían experimentado no era verdaderamente Jesús en la carne, sino que era una aparición, era como un fantasma, era una ilusión. Y aquí entonces ellos practicaban una filosofía, esa filosofía se llamaba el docetismo, con C, docetismo. Y ese docetismo significa algo así como apariencia, ¿sí? Entonces ellos decían que lo que veían en Jesús no era más que una apariencia, ¿sí? Cosa que ya de entrada, perdón, es una herejía, porque al negar que Jesucristo vino en carne, de entrada niegan la expiación de Cristo en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz. Y al negarse la obra de la cruz, se niega todo propósito, o se niega más bien la obra de redención, y nosotros todavía seguimos en nuestros pecados. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Pero además, cuando pasaron los tiempos, ¿cierto? Apareció, escuchen esto, más o menos por los años 250, 300 y algo, aparecieron diferentes doctrinas, especialmente una que decía que Jesucristo no era Dios. De hecho, ustedes se dan cuenta que hay una doctrina muy popular hoy, un grupo muy popular llamado los Testigos de Jehová, que mira aquí la maravillosa contradicción. Los Testigos de Jehová que dicen que Jesucristo no es Dios. Y que ese pasaje de Juan capítulo 1, versículo 1, ellos de manera arbitraria modificaron. Y no dicen algo así como, déjenme, yo lo leo por acá. No dice entonces que, y el verbo era Dios, sino que ellos dicen que el verbo era un Dios. Un Dios. Y ellos dicen que Jesucristo tiene algún grado de divinidad, pero que definitivamente no tiene el mismo grado, la misma esencia de Dios, y que Jesucristo es un ser creado. Pero Jesucristo no es un ser creado. ¿Sí? El que la palabra diga tal vez en Colosenses que Jesucristo es el principio de toda la creación, no significa, perdón, que Jesucristo haya sido el primer ser creado, sino que ese término principio también significa que Jesucristo es el príncipe. En otras palabras, que Jesucristo tiene la preeminencia, que Jesucristo es el Señor de la creación. Eso es lo que significa, no que haya sido el principio, sino que Jesucristo es el Señor de la creación.
Entonces decíamos que tales herejías que se manejan ahora con los testigos de Jehová, por ejemplo, se empezó a originar a través de un sacerdote o a través de un obispo que apareció en un lugar llamado Alejandría. Este hombre se llamaba Arrio, Arrio, sin H, Arrio, ¿sí? Y dice entonces que Arrio empezó a confesar, a declarar o a exponer que Jesucristo fue creado por Dios y está subordinado a él, ¿sí? Entonces dice aquí que Arrio era un presbítero de Alejandría, Alejandría pues exactamente en Egipto, ¿sí? Dice que se opone a la llamada ortodoxia acerca de la naturaleza divina. ¿Mm? La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Y a causa de la promulgación de esta idea y de esta doctrina de este hombre llamado Arrio, insisto, era un obispo con apariencia cristiana, pero que empezó a declarar que Jesucristo no era más que un ser creado, que no era eterno, que no existió desde siempre, que apareció como primero antes de la creación visible de todas las cosas. A partir de eso, se hizo una convocatoria. Esa convocatoria, valga la redundancia, la convocó un hombre llamado Constantino, ¿sí? Más o menos sobre los años 350, 360, 370 después de Cristo. Constantino no era más que un emperador romano que asumió para sí y para el imperio el cristianismo como religión oficial. ¿Sí? Y convocando a eruditos, convocando a hombres de Dios en ese tiempo, el catolicismo como tal, como lo que conocemos hoy, no existía, ¿sí? Pero él, entonces, asumiendo el cristianismo como la religión oficial del imperio, que ya después se fue mezclando y se fue paganizando y se fue mezclando y se fue torciendo y corrompiendo, entonces convocó a eruditos, hombres de Dios, a algo que se llamó en otro tiempo el Concilio de Nicea. Concilio de Nicea. Nicea no es más que un lugar ubicado, creo que en Turquía, exactamente en este tiempo. Y los convocó para desarrollar un credo o para desarrollar una confesión antiarriana. Es decir, que expusieran toda una confesión doctrinal que invalidara o que refutara las doctrinas de Arrio y que afirmaran la verdad entre todas las cosas, que afirmaran la deidad o la divinidad de Jesucristo. ¿Sí? Así que usted, de todas maneras, como usted es muy buen estudiante, usted seguramente después va a estar investigando en Google el Concilio de Nicea, por ejemplo, y va a haber muchas cosas que usted va a poder estudiar. De hecho, en ese primer Concilio de Nicea nació algo que hoy en la tradición católica se conoce como el credo. ¿Ustedes han escuchado el credo? El credo no es una confesión netamente católica. De hecho, el credo es una confesión bíblica, ¿sí? Pero que en el tiempo posterior apareció una confesión nueva que se llamaba algo así como la confesión de los apóstoles, por ahí, eso tiene otro nombre, y simplemente la corrompieron, entonces metieron a la Virgen, que creemos en la Santa Iglesia Católica, y una cantidad de cosas, y plan, 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 pero que originalmente nada de eso lo contenía ese credo o esa confesión, y que en esta confesión afirmaban la Trinidad, afirmaban el señorío y la divinidad de Jesucristo. Insisto, confesión que nosotros deberíamos estudiar, deberíamos memorizar y aún dentro de la iglesia deberíamos confesar. ¿Sí? Entonces, hay para que ustedes investiguen mucho más y de pronto nos enseñen mucho más en otras ocasiones acerca de Arrio, acerca de la doctrina arriana, acerca del credo de Nicea, ¿sí? O del concilio de Nicea, por ejemplo. Y bueno, cosas como estas, que a su vez, al negar, este tipo de grupos como los arrianos, al negar la divinidad de Jesucristo, de paso niegan la Trinidad. Porque la esencia de la Trinidad es que nuestro Dios es ¿qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, son tres seres distintos que comparten un mismo ser, una misma sustancia divina.
divina, pero que no hablemos de Trinidad, eso lo profundizaremos mucho más adelante. Ahora sí vamos a empezar a mirar la cartilla para que entonces vamos a estar participando pues todos. Miremos aquí a ver, sí, el punto 1, donde dice, o tiene como título, el Dios que se hizo hombre. Perdón, el Dios que se hizo hombre. Y vamos a ver, yo creo que todos estamos llenando la cartilla. ¿Sí o no? Y creo que hasta este momento, hasta el sol de hoy y hasta esta luna, ¿quién levantó la manito? Ya le doy la palabra a Daniel. Ya le doy la palabra a Daniel Dari. Y creo que hasta hoy hemos escuchado los 4 audios. ¿Sí o no? Pues yo creo que sí. Que además esos 4 audios han sido espectaculares y maravillosos. De un nivel de profundidad y de un calibre impresionante. Hago un paréntesis. Que yo creo, bueno, no es obligación de que hasta ahora lo hayan hecho, pero recordarles la necesidad de empezar a leer el libro de Afectos Religiosos. ¿Quién lo ha empezado a leer? Así sea una hojita, 2 hojitas, ya poquitico. Mano Wilson, ¿cierto? Yo. Muy bien, ¿quién dijo yo? Yo. Doña María Eugenia, doña Luz Dari. Bueno. Amén. La idea, escuchen esto, mi idea, Jimena también, Edison, mi idea es que, bueno, el próximo martes, ya hago el paréntesis y lo hago de una vez porque si no luego se me olvida, es que el próximo martes, pues, bueno, ya estemos de forma presencial en la iglesia. Pero que esa clase, o sí, esa última sesión o lección de afectos religiosos lo hagamos nuevamente virtual porque tengo una idea con respecto a esa clase. ¿Sí? Esa sí sería necesaria que la hagamos, insisto, virtual porque tengo una idea con respecto a esa clase. Que más que una clase va a ser una charla. Va a ser una charla, van a ser preguntas y respuestas, va a ser como una qué, va a ser como un tiempo de reflexión más bien. No se van a hacer tanto preguntas como, a ver, califiquemos, está bien, está mal, no. Va a ser una reflexión, ¿sí? Va a ser una reflexión grupal. Pero tengo una idea mucho más particular con esto, para que sea, siendo la última clase, sea algo bien especial, bien bonito, que sea dirigido, bueno, con todas las de la ley. Déjenme hacerles una pregunta. Ustedes me lo responderán para que no nos desordenemos ahorita, me lo responderán al final. Es una idea. No es que la voz del pueblo sea la voz de Dios. Pero es una idea. ¿Ustedes qué preferirían? Que a partir del próximo martes sigamos haciendo las clases presenciales o las quieren virtuales de corrido. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo. Usted dice, no, a ver, que parece que virtual está chévere, bueno. O no, queremos presencial, como quieran. Si las hacemos presenciales, pues obviamente todos nos reunimos en la congregación y demás, tenemos las dificultades de este paro camionero, situaciones, bla, 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 bla. Si las seguimos haciendo virtuales, cada una de estas clases van grabadas y van a las vamos a subir a un canal de YouTube para que no tengan el problema de tenerlas que descargar, porque yo sé que les ha sido difícil. Y yo simplemente les paso el enlace de YouTube para que la puedan ver una vez, 100 veces, 1000 veces, 500 veces, 200.000 veces. Claro. Ahí se las dejo. Al final de la reunión, usted simplemente, bueno, me va a poner el stickercito para señalar que estuvo en la clase y simplemente me va a poner la palabra virtual o presencial. Punto. Y ahí votamos y ahí le hacemos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Listo. Seguimos. Aquí yo ya hablé, ya se me acabó la voz. Aquí simplemente yo voy a ser espectador y vamos de alguna manera a revisar la tarea.
Revisar no es examinar, no vamos a calificar. Vamos a ponerlos a hablar a todos, ¿cierto? Yo ya entregué lo mejor de mí. Además que me encarté con la comida de ahora por culpa de ustedes, ¿cierto? Entonces, para no meterme más problemas, van a hablar ustedes. Entonces, yo simplemente les voy a dar un punto. ¿Quién me quiere decir algo acerca de este punto? Y ustedes hablan para que podamos amenizar todo esto y hacer una participación más activa. Entonces, el punto 1 dice el Dios que se hizo hombre. Jesucristo vino al mundo, ¿cómo? Vino como un espíritu, no vino en carne humana. Él voluntariamente puso a un lado el uso independiente de sus atributos divinos y tomó forma de hombre. Él era totalmente humano, un hombre en todos los sentidos, excepto que ¿qué? Que él era sin pecado, ¿sí? Esto se le conoce como reencarnación. ¿Qué tal? Encarnación, encarnación. Alguien que me diga qué dice Filipenses 2:6, ese punto A. ¿Qué dice Filipenses 2:6 acerca de Jesús antes de convertirse en hombre? A ver. ¿Quién levantó la mano por acá? Jimena. Yo lo digo. Listo, debe por acá. A ver, Jimena levantó la manito y eso. Van levantando la mano para que les vamos dando el turno, que aquí lo que hay es tiempo para que y oportunidades. Jimena, por favor. Pero no la escucho. ¿Por qué no la escucho? Y yo que tiene el micrófono activo, ¿cierto? ¿Ve? ¿Ustedes escuchan de pronto a Jimena? Yo no la escucho. No, ¿cierto que no? Ay, Jimena, qué raro. Apáguelo y vuelva y enciéndalo a ver qué pasa. ¿Otra vez? No. ¿Será de pronto su micrófono, Jimena? Pues no sé si usted tiene que un audífonos o qué es. No. Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí la escuché. Ya. Filipenses 2:6 dice, Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a Filipenses 2:7, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Hermano Wilson. Va a hablar mi esposa. Se Listo, despojó hermana a Janet. sí mismo. A ver, hermana Se Janet. despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. ¿Sí? ¿Tomando qué? Forma de hombre. Forma de siervo. Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hay una cosa, un punto en el que yo quiero extenderme para que aquí vamos a participar todos. Y es que la palabra dice que Jesucristo a sí mismo se humilló. ¿Sí? La humillación de Cristo no se manifestó en la cruz. La humillación de Cristo se manifestó haciéndose hombre. No que él haya sido humillado en la cruz, bueno, de hecho lo fue. Pero podemos llamarlo que esa fue la consumación de la humillación. Pero la humillación es que él, siendo Dios, gozando de todas las dádivas y de todos los beneficios, aún gozando de la eternidad misma, se humilló haciéndose como uno de nosotros, padeciendo las necesidades de cada uno de nosotros. ¿Sí? Sigamos. Alguien por acá que me diga esos dos momentos de Lucas 2:40 y 2:52. ¿Cómo fue el crecimiento de Jesús y su desarrollo como joven? Alguien diferente. A ver, Edison, por ahí veo la mano levantada. ¿No? Creo que ahorita de pronto no sé si fue Mauricio, que de pronto quería participar. ¿Quién? A ver, Adrianita. Él creció tanto en estatura como en conocimiento. ¿Ese qué versículo es? Lucas Porque 2, pues resumido, ¿no? Ah, bueno, listo. Porque ese pasaje tiene dos versículos a tratar. Muy bien, gracias Adrianita. Doña Luz Dari.
Quien no participe me va bajando la manito, por favor. Bueno. Lucas 2:40. A ver. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y en gracia de Dios sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en gracia. Además de que le faltó una que era un proceso natural, crecía en estatura. Y él estaba, sí, y él estaba, así me faltó ese pedacito, y él crecía en estatura. Que alguien no me va a preguntar por qué ni idea de cuánto medía Jesús, ni idea. No, ni idea. No, que yo creo que medía por ahí un 80 y, bueno, yo no sé, a mí no me consta, ¿cierto? A mí no me consta, entonces eso lo dejaríamos ahí. Muy bien. Miremos algo más, el punto 2, el hombre, ¿quién es Dios? Para que vamos avanzando un poco. Y eso es una especie como de un recorderis. Mire que aquí habla acerca de los atributos de Dios. Recuerde que los atributos del Padre son los mismos atributos de Jesús, ¿sí? O los atributos de Cristo son los mismos atributos del Padre. ¿Qué significa eso? Alguien que me lo diga, de que Dios es inmutable. ¿Me bajan la manito? ¿Quién? O bueno, no sé, yo veo manos levantadas todavía. Doña María Eugenia. Iglesia, buenas noches. Buenas noches. Inmutable, que quiere decir que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Muy bien, muy explícito ese pasaje, ahí está en Hebreos capítulo 13, muy bien, ¿sí? ¿Qué significa eso de que Dios o de que Jesús, y listo, ahí va Jorge con esta pues pregunta que le voy a hacer, que Dios es soberano? Se las tiré prendidas. Sí. Bastante prendidas me las tiro. Que él lo gobierna todo. Perfecto, perfecto. Lo gobierna todo, absolutamente todo y nada se escapa de su control. Sí, muy bien, muy bien. Alguien que me responda estas cuatro, las cuatro de una. Cuatro formas en que Dios, o que Cristo, más bien, demostró su poder. Juan Carlos. Los 4 puntos, los últimos 4 de la hoja. Sí, porfa, Juan. Sí, tenía poder sobre el viento y el mar, la enfermedad, sí, los espíritus inmundos, demonios, sí, y la muerte. Sí, muy bien. Inclusive hay un agregado, un punto extra, que está en Marcos 2, del 13 al 12, específicamente en el versículo 10. Empezando la siguiente hoja, finalizando esta hoja y empezando la otra. Mano Wilson. Perdonar pecados. Perdonar pecados. Que recuerde, y me adelanto a esto, lo que dice Marcos 2.7, que el único que tenía potestad o tiene potestad para perdonar pecados es ¿quién? Y en el mismo hecho o en el mismo acto de que Jesucristo perdonaba pecados sin decirlo, estaba demostrando que él era Dios. El viejo Duber. ¿Me pueden bajar la manito los que ya han participado, por favor? Viejo Gus, ahí en el punto donde dice que solamente Dios tiene poder para perdonar pecados, obviamente ahí está explicando que Jesús es Dios. Así es. Igual hay un punto, en este punto pues él tiene el poder de perdonar pecados, poder de sanidad y tiene el poder de saber qué era lo que estaban pensando ellos, porque igual por eso lo reprendió, aún ellos sin hablar nada. Así es, viejo Duber, excelente. Siga. Me gustaría un punto, un pitico ahí, un momentico. Sí. Vemos en Juan 1:1, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, ¿cierto? Habla del principio, ahí en Juan 1:1. Y si miramos también en Génesis 1,
donde dice que en el principio, Ujú. perdón, yo miro acá una cosa, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Así es. y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, aquí habla ya de, habla solamente de Dios, pero dice la Biblia en Juan que en el principio estaban los tres, era el verbo, Jesús, Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y si miramos también el capítulo, ahí en Génesis 1, el versículo 26, donde dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, ¿a quién le estaba hablando Dios? Estaban hablando Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, para Sí. confirmar ahí que Jesús es Dios. Excelente, 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 viejo Duber. Pues, predique el domingo. Ah, No, bueno, ya digo, no, voy a planchar la ropita, ahorita vuelvo. pues predique en los dos cursos, ya nos dejó listicos, viejo Duber, excelente, felicitaciones. Igual, gracias. Duber hace referencia a un punto muy importante. Mire lo que dice el versículo 3 de Juan 1, cuando dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Jesucristo es conocido como el primero y el último, o como el alfa y la omega. Recuerde que esa alfa y omega es la primera letra y la última letra del abecedario griego, alfa y omega, pero que en hebreo, perdón, se conoce como el Aleph, A-L-E-F, la primera letra, y la última letra, T-A-V, el Aleph Tav. Cuando uno lee una versión, por ejemplo, como la versión Kadosh, a la que yo le pongo algunos reparos, sobre todo en los comentarios. El primer versículo de Génesis dice algo como esto: en el principio creó, no dice Dios, dice, en el principio creó Aleph Tav, los cielos y la tierra. Asume que el creador de los cielos y la tierra es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, ¿sí? Para que esté claro ese punto, y muchas gracias, viejo Duber, excelente el punto. Bájame la manito, porfa, los que ya han participado. La manito los que ya han participado, porfa. Falta doña María Eugenia y doña Luz Daria para que me bajen la manito. Listo, muchísimas gracias. Entonces está claro que Jesucristo demostró siendo Dios a través de todas estas demostraciones de poder, ¿cierto? Terminando por la más relevante entre todas las cosas, y era la potestad para perdonar pecados. Aquí viene el punto B. Otro diferente que no haya participado, que me habla de esos tres puntos, de esos tres títulos que el Evangelio de Juan, Mateo y Filipenses señalaron a Jesucristo como Dios. Esos tres títulos. ¿Cuáles fueron? Listo, Edison. El viejo Edison, ¿dónde anda? Ya, ¿me escuchan? Listo, de una, claro que sí. El punto B, en Mateo 1:23, que es Dios con nosotros, es Emmanuel. En Filipenses 2:10, que ese sí lo voy a leer. Claro, por favor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces Jesucristo es el Señor, que es el soberano, perfecto, dueño de todo, que tiene la potestad de todo. Ajá. El tercer punto, que es Juan 8:52, es yo soy, porque Él siempre será el mismo, hoy, siempre y por la eternidad. Perfecto, perfecto, viejo Edison, excelente, muchas gracias. Dos apuntes. ¿Cómo es posible que a María y a José, o a José y María, se les sugirió que les iban a hacer un hijo, y que a ese hijo lo llamarían Emanuel, y le pusieron Jesús? ¿Qué pasó ahí? Que le dijeron que le pusiera Emanuel, y ¿cómo le pusieron? Jesús. Alguien diría, ¿no era más bonito Emanuel?
¿Será que de pronto Emanuel es una traducción de Jesús? ¿Por qué pudo haber sido esto? Si se les pidió que le pusieran Emanuel, le pusieron Jesús. Hermana Viviana. Buenas noches, hermanos. Porque Manuel es lo que representa él, o sea, en la palabra, en el nombre Emanuel, es lo que representa la deidad de él, del Señor Jesús. Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, aquí lo dice claramente que Emanuel no es más que un título, es un sello, es la representación de su esencia, pero Jesús es su nombre, es el nombre del Señor en la tierra. De hecho, en la eternidad, podríamos decir que Jesús no era su nombre, que el nombre de Jesús en la eternidad es simplemente el Hijo o el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, que Emmanuel significa como Dios con nosotros, que en ese título estaba revelando que el ser que habría de aparecer a través de José y de María no era un hombre común, no simplemente iba a ser un influencer, como en un término actual, no era un influyente, no era un líder relevante, que era Dios en la carne, en ese título. Y el tercero, del cual también hacía referencia Edison ahora, acerca del yo soy, mire lo que dice Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo era. No dice yo soy, yo soy. Recuerdes, lo hemos dicho en otros momentos, la expresión yo soy gramaticalmente significa o es un presente continuo, presente continuo. Es decir, un presente activo en el pasado, en el presente anterior, es decir, en el presente en la época de Jesús, en nuestro presente y en el futuro. ¿Habla de qué? De la inmutabilidad de Jesús. Lo que citó doña María Eugenia ahora, de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que está contenido en esa expresión y en ese nombre. Cuando Jesús les dijo, yo soy, que fue la misma expresión con la que Dios se manifestó delante de Moisés para que se la enseñara al pueblo, ¿sí? Y recuerde que el yo soy no simplemente es un nombre, sino que en él está contenido todo el carácter santo de nuestro Dios. Y a esa misma hizo referencia Jesús. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Muy bien. Que hay que decir también que para los hebreos, y siendo un poco más pegados al detalle, recuerde que Jesús es para nosotros una traducción. Que el nombre, digamos, más preciso para Jesús, digamos, en términos hebreos, sería Yahshua. Y-A-S-H-U-A. ¿Y qué significa Yahshua? Yahshua. Ese término o ese nombre está separado en dos partes, ¿sí? Yahshua está separado en dos términos. La Y, la A y la H significa Yahweh, que es el nombre del Dios eterno. Yahweh, ¿sí? Yahweh, de ahí. Y la segunda parte, que significa Shua, significa algo así como salvación. Lo que dice el nombre de Jesucristo, Yahshua, es Dios salva. Es lo que significa. Dios salva. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Dios salva. Muy bien, vamos a seguir entonces adelante. Miremos alguien que me lea. ¿Qué dice Primera de Corintios? No, perdón. No, perdón. Colosenses capítulo 2, versículo 9 acerca de Jesús, que fue un pasaje que tuvimos que llenar ahí en la cartilla. Colosenses capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Hermana Viviana, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Muy bien.
Y la palabra plenitud está relacionada entonces con la palabra totalidad. Es decir, todo lo que es Dios en su esencia y en su ser están puestos en Jesús. Jesucristo, como lo decía John MacArthur a través del audio, no es más que la revelación absoluta y completa del Padre. ¿Sí? Me gusta algo que dijo John MacArthur, y es que Cristo es el único o es el adecuado. ¿Sí? Es la revelación absoluta y completa de Dios. Es la revelación absoluta y completa de Dios, pero dijo algo que es muy relevante. Se lo repito, que Jesucristo es la revelación absoluta y completa de Dios, y que pensar menos de eso es idolatría y es blasfemia. ¿Qué significa el término blasfemia? En un concepto ahí académico bien pegado al diccionario. ¿Qué significa blasfemia? La palabra blasfemia significa un insulto a una divinidad. En términos más bíblicos, simplemente es una ofensa a Dios. ¿Sí? Así que pensar que Jesucristo es menos que eso y decir que simplemente Jesucristo es un líder o fue un buen maestro, no es más que una ofensa a la verdad de Dios. Una ofensa a la esencia de Dios. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, a alguien que me lea lo que dice aquí Hebreos, capítulo 1, del 1 al 3. Ese es un pasaje profundísimo. Sandrita. Bendiciones para todos. Amén. 11 del 1 al 3. Sí, Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Capítulo 1 del 1 al 3. Bueno, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien, se sentó, a la diestra de la majestad de las alturas. Miremos ahora el punto 3, Sandrita, muchas gracias. Con gusto. Alguien que me lea esos 3 puntos. ¿Sí? Esos 3 puntos acerca de Cristo como el Salvador. Dice, de acuerdo a Juan 3:17, Jesús es el Salvador del mundo. Lista los siguientes títulos que describen la gracia salvadora de Dios. ¿Sí? Títulos que manifiestan que Jesucristo es el Salvador del mundo. A ver, muñeca. ¿Sí? ¿La mano levantada? Muñeca. Sí, yo. Bueno, gracias. Buenas noches. Dice el primero, Juan 1:29, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo, Juan 6:35, que Él es el pan de vida. Sí. Y Juan 14:6, que Él es el camino y la verdad y la vida. Muy bien, muñeca, felicitaciones. Espectacular, maravillosa, perfecta. En el arrebatamiento se va primero. Maravilloso. A ver, es que después de la embarrada ahora, eso toca arreglarlo, Mira algo muy importante. ¿Se acuerdan que hace 8 días, bueno, no sé si fue hace 8 días, creo que fue hace 15 días exactamente, estuvimos hablando de un término, llamémoslo teológico, un término técnico, y era la palabra tipo. ¿Qué era un tipo? ¿Sí? Y hablando también de qué es un antitipo. No sé si lo recuerdan. Y decíamos que un tipo no era más que utilicemos un término sencillo, y que era una figura, era algo, ¿sí? Que era una representación o era sombra de lo que había de venir. Es decir, era no sé si decir una antesala, era simplemente una figura.
de algo que habría de aparecer en el tiempo postrero y que era mayor a él. Poníamos el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el caso de Jonás. Cuando Jonás estuvo dentro del vientre, o en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches. Y que Jonás no era más que un tipo de ¿quién? ¿Qué referencia hay en el nuevo pacto acerca de 3 días y 3 noches? Jesús, ¿cierto? Que inclusive cuando los judíos le pedían señales a Jesús, Jesús les dijo que no les daría sino una sola señal, y sería la señal de Jonás. ¿Cuál sería? Que Jesucristo, después de padecer en la cruz y de morir en ella, entonces habría de estar 3 noches, 3 días y 3 noches ahí en el centro de la tierra. ¿Sí? O que José, por ejemplo, José también era un tipo de Jesús. De que José entonces, siendo un hombre menospreciado, siendo un hombre al cual fue atentado su vida a causa de sus hermanos, de los celos y la envidia de sus hermanos, luego se convirtió en el redentor, ese término también cabe, de la humanidad por causa del hambre que toda la tierra había de padecer, ¿cierto? Y que él iba a ser el sustentador y el proveedor de toda una tierra que tenía necesidad. ¿Era un tipo de quién? De Jesús. Recuerde que la palabra también dice en Juan capítulo 1 que Jesús a lo suyo vino y ¿qué? ¿Y los suyos qué? No le recibieron. Y si ustedes miran ese segundo punto de Juan 6:35, hace referencia a que Jesús es conocido como ¿qué? Como el pan de vida. ¿Cuál pan de vida? Ese pan que baja del cielo. Y cuando nosotros hablamos del pan de vida, un pan que baja del cielo, y miramos hacia el Antiguo Testamento o hacia el Antiguo Pacto, ¿en qué pensamos? Recordamos algo que se llamaba el maná. ¿De dónde venía el maná? ¿Brotaba de la tierra o bajaba del cielo? Del cielo. Bajaba del cielo. Pero ¿qué sucedió? Escuche esto. Mire esto, mire qué especial. Dándole Dios el sustento para la necesidad de su pueblo, bajado del cielo el maná, la palabra dice que ellos recibieron ese maná, y que de hecho al parecer el término maná significa ¿qué es esto? Ellos no entendían eso que era, pero que después de consumir el maná, dice más adelante que ellos exigieron a Moisés, y de paso le exigieron a Dios carne porque estaban cansados de ese maná. Rechazaron la provisión del cielo. Asimismo, entonces, esa situación fue un tipo de lo que había de suceder con Jesús, que a lo suyo vino como provisión del cielo para la salvación primeramente de su pueblo, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Y mire lo especial, yo no espero no estar torciendo o forzando las escrituras, pero ellos abandonaron el maná por carne. Por carne. ¿Sí? Que no es muy diferente. Eso puede ser un símbolo de lo que había sucedido en el tiempo postrero, y es que los hombres habían de rechazar el maná del cielo, el Cristo, el Espíritu, el que daba vida o el que da vida, ¿por causa de qué? De los deseos de la carne. De la carne. Por el amor a este mundo. ¿Sí? Mire qué importante es. Miremos el punto 4, ya estamos terminando. La siguiente hoja. Él es el rey quien viene a reinar. A reinar. Les voy a dar simplemente aquí una abrebocas, pero eso es un tema, como estamos hablando ahora, carnudo, que no es el momento para hablarlo. Cuando yo le pregunto a alguno de ustedes, cualquiera, el que quiera, ¿usted cree que Jesucristo viene pronto? Mejor, quitemos el pronto. ¿Usted cree que Jesucristo regresa? Amén. Y hasta ahí, pues creo que eso no tiene discusión. Hasta ahí estamos claros, que Jesucristo regresa. Segunda pregunta.
¿Cuándo cree usted que regresa Cristo? Pronto. Listo. Gracias. Tercera pregunta. ¿Cuándo es pronto? Hoy, mañana, no sé, sabemos. En cualquier momento. No sabemos. En cualquier momento. Puede ser terminada la clase. Puede que no alcancemos ni a orar. Puede ser hoy. Puede ser en esta- 5, pero puede ser en 100 años. Ajá. Pero puede ser en 100 años. No lo sabemos. Pero resulta, bueno, no les voy a dar ni fecha, ni hora, ni días, porque yo no tengo ni idea. Y también creo que Jesucristo regresa. O sea, aquí no les voy a decir nada diferente a lo que ustedes dijeron. Pero resulta que esto es una invitación y motivarlos a estudiar. Bueno, y para que todos estudiemos, nosotros decimos que Jesucristo viene y viene pronto. Amén, de acuerdo, no hay nada que discutir. Pero resulta que cuando uno empieza a estudiar las escrituras y empieza a estudiar algunas corrientes doctrinales, no herejes, no, estamos hablando de pensamientos de sana doctrina, pero que discrepan unos de otros porque, bueno, no existen ni dos ni tres verdades, existe una verdad, una, solamente una. Pero que hay diferentes corrientes que discrepan, tal vez porque no se haya hecho una interpretación correcta de pasajes bíblicos. ¿Qué creemos nosotros? Perdón, como centro evangelístico, porque nosotros debemos saber, bueno, ¿nosotros en qué creemos? ¿Cierto? Todos creemos que Jesucristo viene y viene pronto. ¿Qué creemos nosotros? Nosotros entonces pertenecemos a una escuela escatológica que se llama dispensacionalismo. ¿Usted había escuchado eso alguna vez? Listo, hasta ahí claro. El dispensacionalismo simplemente es una, ¿cómo lo podemos llamar? Es una separación de tiempos. La palabra dispensación significa como que administración o administraciones. Simplemente pudiera significar diferentes tiempos en que Dios opera. No es que Dios cambie, Dios en su carácter, en su naturaleza sigue siendo el mismo, pero dadas las circunstancias Dios opera o administra o demanda que se administre de una manera distinta, depende del tiempo. Entonces hay, digamos, la historia de la humanidad según esta corriente está entonces separada por tiempos. Y ahora estamos desde la cruz, en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia. Escuche esto. Y creemos que en un tiempo que no sabemos, Jesucristo viene. Y que la segunda venida de Jesucristo está separada por dos momentos. Uno, el arrebatamiento de la iglesia, que será, llamémoslo, un arrebatamiento secreto, un arrebatamiento que no tiene señales previas, anuncios previos, sino que será como el ladrón en la noche, será de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Esto va a ser rapidito. Que la iglesia ha de ser levantada para tener un encuentro con Cristo en las nubes. Que después de esto entonces tendremos lo que se llama las famosas bodas del Cordero en el cielo, pero que mientras tanto en la tierra se estará desatando un tiempo de 7 años, 3 años y medio que se llama la tribulación y otros 3 años y medio que se llama la gran tribulación. ¿Sí? Y que después de eso, entonces Jesucristo vendrá con los suyos en la efectiva segunda venida de Cristo y pondrá su pie sobre el monte de los olivos y se desatará lo que se llama la guerra del Armagedón, que eso suena peliculesco, ¿cierto? Pero que esa guerra del Armagedón se desprende del nombre del lugar donde se desatará esa guerra y se llama el Valle de Megido. Megido se escribe o Megido, ¿sí? Y esa guerra entonces se dará justamente contra dos personajillos que habrían de aparecer en ese tiempo, que son el anticristo y el falso profeta. ¿Sí? Además que reuniría una cantidad de ejércitos para levantarse en contra de Cristo, eso justo antes
justo antes de algo que se llama el milenio o el reinado milenial, que es un reinado de 1000 años literales en la tierra, donde Jesucristo ha de gobernar sobre toda la creación en la tierra, específicamente Jerusalén. Y después de eso, entonces se habla que al final del tiempo, al final de los tiempos, Satanás mismo entonces se levantaría en contra de Cristo, y tanto Satanás, así como el anticristo, el falso profeta, junto con los impíos, junto con la muerte, serán lanzados o echados al lago de fuego y azufre, y después de eso veremos descender la nueva Jerusalén, donde creemos que se van a dar lo que se llama los famosos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Y que nuestra permanencia eterna no será en el cielo, sino en la tierra. Y usted dirá, eso está muy bonito, muy chévere. Muchas gracias, pero ¿cuál es el punto? Que la concepción que nosotros tenemos acerca del regreso de Cristo no es igual a la concepción que se tiene en términos generales en otras corrientes cristianas de sana doctrina. ¿Sí? Por ejemplo, en la época de la Reforma, Martín Lutero, Calvino, bueno y demás, no se hablaba de un reinado milenial literales en la tierra, sino que ellos dicen que después de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, ya estamos en el milenio. Ya estamos en el milenio. Y que el reinado milenial, o que la palabra 1000 años, no es más que un símbolo. No está hablando de 1000 años literales, sino de un tiempo extendido. Que efectivamente se iba a extender ¿desde dónde? Desde la cruz hasta la venida de Cristo. Y que el rapto y la segunda separados, sino en un mismo momento. Y que el rapto se daría, la iglesia sube, hay un encuentro con Cristo en los aires, la iglesia es transformada en un cuerpo nuevo e inmediatamente baja con Cristo a la tierra. Es una concepción. A eso se le llama amilenialismo. Amilenialismo. Y hay otras concepciones, simplemente le tiro los títulos para que usted diga, no me diga todo eso. Existe entonces el dispensacionalismo, del cual ya hablamos. Existen ideas filosóficas, ideas escatológicas, es el término correcto, como el amilenialismo. Existe el postmilenialismo. Existe el premilenialismo. Existe el pretribulacionismo. Existe el medtribulacionismo y el posttribulacionismo, acerca de la venida de Cristo. Esto con el fin, ¿para qué les estoy diciendo esto? Esto con el propósito de explorar, de salirnos un poco de la burbujita y explorar todas estas doctrinas, estudiarlas, para que usted las estudie, las lea, las explore y se afirme en la verdad. ¿Sí? Vuelvo y le digo, si en algún momento usted decidiera que su corriente doctrinal es diferente a la que, hablando de la parte escatológica de la venida de Cristo, difiere de la que nosotros creemos, a usted eso no lo hace un hereje. Un hereje es constituido cuando viola las doctrinas principales, no las doctrinas secundarias. ¿Y cuáles son las doctrinas principales? Por ejemplo, que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Que Jesucristo tuvo un nacimiento virginal, que Jesucristo murió en la cruz, descendió y al tercer día resucitó, por ejemplo, ¿sí? Si alguien dice, no, yo creo que Jesucristo no es Dios, ya es un hereje. Pero hay otro tipo de doctrinas de segunda línea en las cuales algunos grupos difieren, pero que eso no los hace un hereje, ni su salvación está en juego. Simplemente concepción, son simplemente perspectivas. ¿Qué es eso de pretribulacional, med o posttribulacional? Así rapidito y seguimos. Pretribulacional, que creemos que el arrebatamiento es antes de la tribulación. La medtribulacional es que creen que el arrebatamiento será en medio de la tribulación. Y que nosotros, la iglesia, pasaremos por la tribulación y que en medio de la tribulación nosotros seremos arrebatados para no pasar por la gran tribulación, que es conocido también como la ira de Dios.
Y la postribulacional es creer que nosotros como iglesia hemos de pasar todo el proceso de la tribulación. La iglesia también ha de pasar por todo el proceso de tribulación y aflicción sobre la tierra, pero que al final de la tribulación nosotros seremos arrebatados para juntarnos entonces con Cristo en las nubes y volver a descender con Él antes del reinado milenario. Y hay otras corrientes que yo simplemente se las dejo para que usted vaya, explore, amplíe, pero que todo eso se enseña en algo que se llama teología sistemática. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Porque vamos a hablar de este punto y creo que ya estamos terminando. Alguien que me lea acerca de las 3 cosas que le fueron dadas a Cristo de acuerdo a Daniel 7:14. Elizabeth Usma. Elizabeth, tiene que activar el micrófono. Ya. Listo, ahora sí. Dominio, gloria y reino. Dominio, gloria y reino. ¿Qué tal? Esa era una visión o una revelación que estaba teniendo ¿quién? Daniel. Daniel, ¿cuántos años atrás? No sé, 500, 600 años atrás, estando en cautiverio, y le fue revelado a Cristo. A Cristo, ¿qué tal? Espectacular. Mateo 25, 31, 32. ¿Qué le dijo Jesús a sus seguidores? ¿Alguien más? Elizabeth, ya me puede bajar la manito, porfa. Muchas gracias. Excelente al punto. ¿Qué le dijo Jesús a sus seguidores en Mateo 25? 31 al 32. El viejo Duber. El viejo Duber. No le falta inactivar el micrófono. El viejo Duber, listo. Entonces, ¿alguien más? Ese pasaje de Mateo 25. Doña Luz Dari. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán apartados unos a otros. Muy bien, excelente, muchas gracias. Alguien que me diga qué se le dijo a los apóstoles en Hechos 1:11. Ana Vivian, levanta la mano, por favor. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Vendrá de la misma manera. Mire que ya había una promesa entonces acerca de la venida de Cristo. ¿Cómo es ese regreso de Jesucristo? Descríbalo, dice por acá, 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 10. ¿Quién dijo yo? ¿Sandrita? Dice que así mismo como lo vieron ir, así mismo lo volveremos a ver en su venida. Dice que viniendo del cielo entre llamas de fuego, vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio del Señor Jesucristo y serán arrojados lejos de la presencia del Señor. Así es. Y lo veremos venir entre llamas de fuego. Entre llamas. ¿Qué tal eso? Entre llamas de fuego. Ya habría que explorar. Si es llamas de fuego, pues es un trabajo que se hace a la hora de la interpretación de las escrituras. Si es literal, es simbólico. ¿Sí? Realmente viene llamas de fuego o ese llamas de fuego tiene un significado, eso es lo que hay que explorar, pero pues no es este el caso. Okay. Según el 3:14, ¿cómo puedo prepararme para la segunda venida del Señor? Alguien. Doña María Eugenia. Bueno, aquí leemos que dice,
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces yo puse en mi concepto, en verdad constante, moralmente obedientes, aceptar su voluntad y amar al prójimo. Amar al prójimo. Muy bien, ¿sí? Entonces, y ahí la palabra cuando habla sin mancha, está hablando de sin pecado, ¿sí? Y cuando hablamos sin pecado diríamos nosotros, bueno, pues eso es imposible porque todos nosotros pecamos, pero cuando hablamos de sin pecado es que ya en nosotros no predomine el viejo hombre pecaminoso. Hermano Wilson, bienvenido otra vez, qué bueno verlo. ¿Cierto? Es decir, que los que le esperamos verdaderamente hemos nacido de nuevo, del agua y del Espíritu. Y vamos a terminar con este pedazo que es chévere. Con este ya terminamos la clase. Porque esto ya más que leer un versículo, ojalá lo pudieran hacer todos. Todos, me gustaría, en estos últimos 10 minutos. A la luz de lo que dice Apocalipsis 5, 11, 14, déjenme, yo lo leo. Este sí lo leo yo. Mire lo que dice. Apocalipsis 5, 11, 14 dice: y miré, está diciendo Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Solo una acotación, que nada tiene que ver, pero pues no sobra. Esos 4 seres vivientes de los cuales habla la Biblia son los mismos que están en Isaías capítulo 6, serafines, no querubines, sino serafines. ¿Sí? Listo. Bájenme la manito. Los que tienen la manito levantada. Porfa, gracias. Yo ampliaría esta pregunta. Porque aquí dice: ¿qué puede hacer usted durante esta semana para reconocer quién es Él? Bueno, inclusive déjenme ampliar la pregunta. Usted, ¿qué puede hacer durante el resto de su vida a partir de hoy? No solamente para reconocer quién es Él, para reconocer y para conocer verdaderamente el Señor quién es Él, sino para esperarle como Él quiere como que le esperemos. Inclusive cierre su Biblia y cierre la cartilla. Ya no vamos a tener más trato con la Biblia ni con la cartilla, pues digo, en este pedazo, sino que es algo, ya es una parte como para reflexionar un poco. Que las respuestas que me den sean muy breves, muy puntuales, para que podamos participar las personas que más podamos. ¿Sí? Voy y le pregunto: ¿qué va a hacer usted o qué voy a hacer yo? Porque usted y yo que decimos que conocemos al Señor, pero no sé si lo conocemos a hoy como a hoy deberíamos conocerlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros esta semana? O más bien, desde esta semana, para conocerle y para esperarle. Listo, que se suelte el público. ¿Quién dijo yo? Van levantando la manita. Doña Luz Dari. Tratar de apartarnos del pecado y creer ciegamente en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es viva y que es eficaz. Listo. De pronto le hago un cambiecito ahí, estando muy bien lo que dijo. El confiando ciegamente, digamos, nosotros confiamos en la palabra de Dios, no ciegamente, sino confiamos porque cuando uno confía ciegamente es: yo confío a lo que caiga, yo espero que sí, ¿cierto? Yo entiendo la expresión, ¿cierto? Confío sí o sí porque la palabra de Dios no miente, ¿sí? Confiamos, definitivamente, ¿sí? Además porque la palabra de Dios no nos invita a que nosotros tengamos una fe ciega, sino una fe que razona. Una fe que está convencida aún en su mente, pero muy bien la intervención, muy bien, doña Luz Dari, excelente.
Wilson. Muchas gracias. Van bajando la mano y van levantando la otra. Sí. Wilson. De nuevo acá con esto. Mucho de la presencia del Señor más. No conformarnos con lo poco que sabemos, sino tratar de buscar más de la presencia del Señor, es decir, buscar del conocimiento. Y ante todo, vivir en santidad y en obediencia. Vivir en santidad y en obediencia a su palabra, por supuesto, a lo que conocemos de Él a través de su gloriosa palabra. Entonces, buscar mucho de su presencia, teniendo en cuenta lo que el mismo Señor Jesús siempre nos recalcó y nos decía, que aquellos que habían creído en Él y que permanecen en su palabra seremos verdaderamente sus discípulos, como dice San Juan 8:31. Entonces, es permanecer mucho en su presencia, dejar ese conformismo de que somos cristianos porque vamos los domingos a la iglesia. Es buscar más, escudriñar más, adquirir más conocimiento, y al conocerle más va a suceder algo inevitable, nos vamos a enamorar más de él. Pero no solamente conocerlo, no solamente adquirir conocimiento, sino también obediencia. Obediencia para así vivir en santidad, porque el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Entonces es lo que quiere, para cuando Él venga, encuentre una iglesia sin manchas, sin corrupción, sin arruga, como dice la misma palabra. Excelente, hermano Wilson. ¿Quién más? El viejo Duber y luego Sandrita. Bueno, viejo Gus, ya que hemos hecho un poquito de todas las escuelas, en algún tiempo le decía al viejo Gus que habíamos hecho semillas 1 reforzadas, recargadas, toda la cuestión, realmente estos son un nuevo conocimiento que estamos adquiriendo. Entonces, teniendo en cuenta quién es Dios para nosotros, ¿cierto? O quién debería ser para nosotros, y en la forma en que hemos caminado con Él, que hemos entregado ya nuestro corazón a Él, obviamente con algunas fallas, que esas algunas serían miles de fallas, pero más sin embargo es como, si teniendo en cuenta quién es Dios para nosotros, que Él es Rey soberano, entregarnos con una confianza total, porque sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Derramar nuestro corazón en adoración y derramar nuestro corazón en adoración y hacerle saber a Él que estamos tratando de corresponder al amor tan grande que Él ya tiene por nosotros. Perfecto, perfecto, viejo Duber. Muchas gracias. Excelente. Ahí me puede bajar la manita el viejo Duber. Listo. ¿Quién más? A ver, miremos a ver quiénes hay acá, de pronto quiénes se animan. Edison, ¿quiere decir algo? Elizabeth. Sandrita, Sandrita había dicho que levanta la mano, sí, después de Duber. Sandrita. No lo escucho. Tiene el micrófono apagado. ¿Me escucha? Ahora sí, perfecta. Estar más en comunión con Dios, y yo creo que pedirle perdón todos los días, porque cada día le fallamos, igual no somos perfectos, y así tratemos de andar bien, siempre fallamos en algo, así no nos demos cuenta, y pedirle perdón siempre al Señor, estar siempre en alabanza, en adoración, en oración, acercarnos más, buscarlo más. Así es. Eso pues creería yo que pues, o lo que quiero seguir haciendo, conociéndolo más, aprendiendo más de Él, de mi Salvador. Perfecto. Me gusta que se haya apropiado así de mi Salvador. Excelente. Excelente. ¿Quién más? Sandrita, muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más? Gracias. Sandrita puede apagar el micro. Listo. Y bajar la manito. El viejo Edison. Pues para mí, yo creo que uno
tiene como que dedicar un tiempo extra, porque a veces o sea, como que nos bloqueamos en que no tenemos tiempo para escudriñar más su palabra, leer la Biblia, entonces debemos dedicar un tiempo extra para buscar de Él. Y asimismo para saber cuál es su voluntad, porque eso es lo que debemos buscar, cuál es la voluntad de Él, y no simplemente orar como para que Él nos solucione los problemas a nosotros y ya, sino para saber cuál es su voluntad realmente para nosotros. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, viejo Edison, excelente, muchas gracias. ¿Quién más? Hermana Viviana, que estoy viendo por acá en la lista. Bueno, buscándolo en todos nuestros caminos, rindiendo nuestra vida total y absolutamente todas las áreas de nuestra vida a Él, buscándolo de corazón verdadero. Muy bien, perfecto, hermana Viviana. Adrianita, muy bien, muchas gracias. Hermano Gus y hermanos, pues viendo todo esto del estudio, viendo uno cada vez que se viene a estudiar la palabra y que va a la iglesia a aprender más, nosotros sabemos que necesitamos ser edificados más y más a través de no solo de la palabra, de todo lo que nosotros hacemos con él, ¿no? Necesitamos buscarle más fervientemente. Creo que nosotros, y muchas veces lo ha dicho el pastor, lo ha dicho usted, nos falta entregar más de nosotros, porque a veces le fallamos demasiado en eso, sacamos tiempo para muchas cosas que no son tan necesarias, pero ya a la hora de buscar la palabra sacamos excusas, nos da sueño, Entonces yo siento que necesitamos es ir buscando poco a poco, y ahora con todos estos estudios uno va entendiendo al finalizar cada uno de los temas que necesitamos es escudriñar más la palabra, que esa palabra, apropiarnos de la palabra, porque en ella está todo, ahí mana la vida, como dice, ahí está el pan de vida, está toda la solución a nuestras dificultades, a nuestras cosas, siempre encontramos en él esa solución, pero necesitamos es aferrarnos más de la mano de él. Entonces yo sé que es tiempo de buscarlo, es tiempo de avanzar más con él. Y eso lo digo por mí, lo digo por muchas personas. Yo sé que muchos podemos pensar en esa forma. Necesitamos es aferrarnos de la mano de él y entender que él tiene el control total y absoluto de nuestras vidas. Y si nosotros entregamos todo a él y le dejamos que sea él el que obre, pues cosas maravillosas vienen para nosotros, pero necesitamos dejar que él siga obrando en nuestras vidas. Así es, y aprovechar este tiempo muy bien, Adelita, muy bien, juntando lo que han dicho, el tiempo, aprovecharlo, porque bien dice la palabra, los días son malos y estos son días malos, ¿cierto? Ya voy entonces, bien la hermana Flor, hermano Robin, solamente termino con esta idea, y leer mucho las escrituras, y bueno, gracias al Señor porque el Internet, aunque también es muy perverso para algunas cosas, también tiene muchas herramientas, hay muchas cosas para estudiar, para profundizar en la palabra de Dios, por ejemplo, como el libro que estamos leyendo acerca de afectos religiosos. Bueno, son muchas cosas, muy bien. Hermana Flor. Buenas noches, ¿me escuchan? Pero perfecto, como si estuviera acá en la casa. Dios los bendiga. Pues bueno, yo creo que lo principal es saber en quién hemos creído, estar seguros en quién hemos creído y confiar en Él con todas las fuerzas de nuestro corazón, buscarlo a diario, buscarlo con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra fe. Y sí, tener esa fe en Él, y como que buscar cada día más que nos revele de su presencia, que nos revele de todo lo que Él es, y sí, estar como en esa búsqueda constante con Él, para que Él cada día nos revele lo que Él quiere para nosotros, y nuestra vida futura pues está en manos de Él. Espectacular, hermana Flor, claro, usted ya maneja esta tecnología como si nada. Porque llegó mi nieto, y me dijo de dónde le podía apretar, pero está cargada. Dios lo bendiga mucho, pues. El Señor la bendiga, felicitaciones, muy bien. Hermano Robin, amén. Con la hermana Alba, por ahí la veo. Bien pueda. Hermano, bendiciones. Amén. Bueno, pues, según lo que entiendo yo, de acuerdo a estos versículos de Apocalipsis 5, del 1 al 14, pues lo primero que dice es declarar con nuestros labios que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre, ¿cierto? Declarar con nuestros labios.
que está sentado en su trono, coronado con poder. Y también dice ahí que dicen amén. Y nosotros debemos decir a esto que hemos conocido y hemos recibido del Señor esta semana, que es la forma pues de ponerlo por obra en nuestras vidas, ¿cierto? Creerlo realmente, creerlo. Y dice, y nos postramos delante de Él, humillarnos. Si lo declaramos y confesamos con nuestra boca, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre, somos salvos, ¿cierto? Que Él es el Hijo de Dios que resucitó de los muertos. Que resucitó de los muertos. Que está sentado en su trono. Él es nuestro Señor, nuestra luz, bueno, todo, ¿cierto? Lo es todo. Y dicen ahí en los versículos, y todos decían amén. Nosotros decimos amén, pero sabiendo lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido, lo que hemos recibido hasta este día. Porque pues siempre hemos dicho amén, pero realmente que aquí estaban postrados delante del trono de Dios y decían amén. Entonces nosotros también decimos amén a esta palabra que hemos recibido. Y nos postramos delante de Él, nos humillamos, nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo. El medio de esta lucha o esta batalla espiritual que vivimos día a día. Es algo como resaltar algo diferente a lo que hemos dicho en nuestra vida cristiana, lo que hemos conocido al Señor. Siempre hemos dicho que Él es el Señor y lo hemos recibido y nos hemos humillado y siempre hemos dicho amén. Pero de acuerdo a lo que hemos aprendido y conocido a través de este estudio hasta hoy, es tener la certeza y la seguridad de lo que estamos recibiendo, lo que estamos conociendo. Y que sí decimos amén porque sí creemos. Hoy creemos porque conocemos y nos humillamos delante del Señor. Excelente. Y usted dijo algo crucial. Creemos porque conocemos, hermano Robin, la sacó del estadio. Excelente. Muy bien, muchas gracias, felicitaciones. Creemos porque conocemos, sí, señor. Espectacular. Muchísimas gracias, hermano Robin. Bueno, dos personitas más. A ver, conozcámosle la voz a quién, a ver. No. Doña Luz Dari. Bueno, de acuerdo a todo lo que se ha dicho, sí, sabemos que nuestro Dios es un Dios grande y omnipotente y que Él es todo, que sin Él no seremos nada en nuestra vida, que Dios está alrededor del día y de la noche y en todo momento, en todo instante, está con nosotros siempre. Y hago pues acá un paréntesis para comentarle que está en esta transmisión la pastora Gladys Marín desde Denver, Colorado. No puede ser. Sí, señor. Dígale que ella sabe que yo la quiero mucho y que en estos días por ahí nos saludamos, nos dimos un saludito y ella sabe que yo la quiero mucho y que me encanta que esté ahí. Muchas gracias. Que el Señor la bendiga ella con el esposo y bueno, que les siga bendiciendo por allá tan lejos, pero qué bueno. Claro que sí. Ay, qué bueno, me Muchas alegra gracias. muchísimo, me encanta. A ver, gracias, excelente, doña Luz Dari, y Yasmín también, que me alegra. Gracias. Meli, ¿quiere decir algo? Sí, Yasmín, que sí. No. Que le da pena. No, bueno. Meli quiere decir algo. Timo, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, lo que yo puse fue ponerme de rodillas en cada oración a nuestro amado Señor Jesucristo y darle toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder y la adoración y declarar con todo mi ser que Él es mi único Señor y Salvador Jesucristo, quien se entregó por mí para darme vida eterna y salvación y perdonarme mis pecados. Meli, excelente, felicitaciones, Meli, muy bien, espectacular, maravilloso. Muchas gracias. Gracias, primo. Listo. ¿Alguna personita más? ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar, vamos a dejar hasta acá.
Recuerden que terminado pues la sesión, entonces ustedes me dejan simplemente el stickercito ahí como de asistencia para llenar el formato. 1, 2, me colocan la palabra virtual o presencial, ya la que ustedes deciden. Y yo les voy a dejar entonces los enlaces de la sesión 2 de YouTube y la 3. Ya de aquí a mañana o pasado mañana les dejo la de esta, para que vuelvan y la miren, se retroalimenten y bueno, y todas las cosas, ¿sí? Y entonces ya vamos mirando a ver qué vamos haciendo. Nada, felicitaciones, excelente, 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 excelente. Una bendición de verdad, no solamente verlos, sino escucharlos, ¿cierto? Porque, bueno, yo voy moderando un poquito la cosa, pero realmente uno aprende escuchándolos, impresionante, inspira muchas cosas. Que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros. Miren, este tiempo de tanta aflicción para la tierra, para nuestra tierra y para la tierra en general, nosotros tenemos dos opciones, o preocuparnos, o en este caso, ocuparnos. Y es ocuparnos de crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor. Ahí, 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 ahí. Porque la tierra está revolucionada y la solución está en la iglesia. No hay más, la respuesta está en la iglesia, ¿cierto? Y nos preparamos para darle a la gente, como dice el pastor, muy buenas respuestas, porque la gente tiene muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Entonces, bueno, a perseverar. Felicitaciones a todos, espectacular, o sea, maravilloso lo que hacen. Que el Señor les continúe bendiciendo. Les esperamos mañana en la congregación a las 7 de la noche, ¿cierto, hermano Wilson? A las 7 de la noche. Qué bueno que podemos volver el domingo a las 9 o a las 11. Recuerden que no hay ni pico y cédulas, ni horarios, ni edad, ni nada de esas cosas. El culto que usted prefiera el domingo. Y mañana pues esperamos que masivamente estemos ahí todos reunidos. Y listo, vamos a orar y terminamos. Y nos vamos, no nos vamos, pues ya estamos en la casa, ¿sí o no? Nos vamos acomodando, ¿sí? Oren por mí para que me den comida, después de lo que pasó ahora. Oren por mí para que me den comida. Que si no como hoy, la culpa es de ustedes, ¿sí? Y listo. Recuerden, entonces me ponen ahora sticker, presencial o virtual. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, el honor a ti, Jesucristo, que no simplemente eres o tienes un nombre común, sino que tu nombre, Señor, es nombre sobre todo nombre. Tú eres el Señor de todas las cosas. Tú eres el Señor que rige todo, por el cual subsiste todo, por quien fue creado todo, para quien fue creado todo. Oh profundas riquezas de la sabiduría de Dios, y cuán inescrutables son tus juicios, Señor. Extiéndenos tu gracia y tu misericordia, Dios, porque aún arrepentirnos es un don del cielo. Danos la gracia para que nos podamos arrepentir genuina, sinceramente, permanentemente, delante de ti, Señor, y que nuestra vida modele tu imagen y que nuestras palabras, como bien se decía ahora, confiesen y declaren que tú eres el Señor que viene pronto. Confiamos en ti, Jesucristo. Confiamos en tus palabras. Ten misericordia de nuestra tierra. Salva aún de esos que están en revolución por un lado o por el otro. Salva de ellos, Señor, que están confundidos, Padre. Y están confundidos porque su mirada y su esperanza está en la tierra, Señor. Pero esa tierra será pasada, Señor, por el fuego. Serán consumidas todas las cosas. Y lo único que quedará después de eso serás tú, Señor, y tu palabra. Gracias, Padre. Ayúdanos, síguenos ayudando. Y gracias por a mis amigos, hermanos y compañeros que son una tremendísima y excelentísima bendición. Y gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente en la congregación. Recibe toda la gloria, Padre, y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Mañana les envío el video doctrinal. Ahorita les envío los enlaces. Bueno, en fin. El Señor los guarde. Un abrazo, pues. Los queremos mucho a todos. Mucho, mucho. Felicitaciones a todos. Hasta luego. Adiós. Bendiciones para todos.